Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias, doctora. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, les voy a presentar al doctor Carlos Felipe Vargas. Doctor Carlos Felipe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. Un placer saludarlo, doctor. Casi que no logro conectarme. Gracias, doctor. Me encanta que ya tengamos prendida la cámara. Tengo muchísimo gusto en presentarles al doctor Carlos Fernando Vargas Huelgos. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, candidato a magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre. Es miembro activo del Colegio de Abogados del Trabajo. Es exrelator de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y es árbitro de la lista de esta misma corporación. Hoy es director además de laboraldía.com. Bueno, para nosotros es un placer poderle agradecer al doctor Carlos Felipe que haya dedicado este espacio para compartir con nosotros sobre el decreto 1174 del 27 de agosto del 2020, en el cual se reglamenta el acceso y la operación del piso de protección social para aquellas personas que mensualmente perciben ingresos inferiores a un salario mínimo mensual vigente. Y esto como consecuencia de su dedicación parcial a un trabajo u oficio o actividad económica. Doctor, muchísimas gracias. Le doy la palabra para que podamos avanzar en la exposición. Y vamos a hacer una ronda de preguntas faltando un cuarto para las 7. Le agradezco mucho, doctor. Adelante. Bueno, muchas gracias, doctora, y a la universidad. Pues efectivamente hoy vamos a hablar del decreto de piso mínimo de protección social. Este es un decreto que ha sido ampliamente criticado, estudiado, pues en este momento hay de todo tipo de pronunciamientos frente al mismo. Espero que se esté viendo la presentación, si me ayudan confirmando en el chat, como para estar confiado de que se esté viendo. Y pues el punto es examinarlo no solo... Sí, perfecto. Entonces el punto no es solo examinarlo desde un punto de vista legalista o sencillo, como en algunas veces lo vemos por parte de otros abogados, otros compañeros, que tienden a satanizar las normas sin antes conocerlas. Y al mismo tiempo, ver si realmente son prácticas o no, tanto para trabajadores como empresarios. Entonces, el objetivo de la charla es ese, dar como esa mirada a 360 grados al decreto, no solo enfocarnos en qué tiene y por qué de pronto no es un sistema ideal, como dicen algunos. Se hizo muy famoso un video de un abogado diciendo que se estaba acabando con el derecho a la seguridad social. Y pues la idea no es ir a esos extremos, sino mirar puntualmente qué dice, qué podemos hacer y qué recomendaciones hay que tener tanto para trabajadores como para empresas e inclusive terceros, que sean personas que no se encuentren vinculadas laboralmente o de pronto con nuestros proveedores de servicios, que también podría pasar. Entonces, pues hay que iniciar diciendo de dónde sale esta norma, por qué se crea. Y se crea inicialmente porque en el país hay una tasa muy alta de informalidad. Esa informalidad está medida como aquel trabajador o prestador de servicios que no tiene unas condiciones mínimas o esenciales que denominaban en la OIT de trabajo decente, que nosotros podemos denominar como elementos básicos de subsistencia y de protección social. La informalidad conlleva que las personas estén fuera del sistema en la medida de que no están afiliadas ni a pensiones, tampoco al régimen contributivo de salud, ni tampoco en riesgos laborales. Entonces, esa informalidad nos conlleva, pues, desprotección para un sinnúmero de trabajadores. ¿Por qué las personas no cotizan a seguridad social? Y es como la primera idea que se hace del gobierno, es esencialmente porque hay un grupo de personas que devengan menos de un salario mínimo y por lo tanto que el empleador asuma el costo de el valor de la seguridad social de esas personas va a salir muy costoso. ¿Por qué costoso? Porque si es una persona que trabaja 1 o 2 días al mes con ese empleador, eh, pues pagarle 250.000 pesos de seguridad social pues le va a salir un poco alto. Y por ende, se cree que esa es una de las razones por las cuales no se formaliza y se mantiene en la informalidad a aquellos que son trabajadores y vengan menos de un salario mínimo. Lo que yo opino también es que
si las personas están descubiertas del sistema de seguridad social, pues va a haber un costo estatal correlativo a esa situación. A futuro, pues tendrá que el Estado asumir la protección de las personas que lleguen a una vejez o las personas que tengan un problema de salud. Y pues eso va a salir del Estado. Entonces, ¿qué busca el Estado? Pues tratar de ahorrarse esos pesitos y mirar a ver cómo conseguimos un sistema alterno que los cobije o hacemos que nuestro sistema lo cobije. Ese es como el inicio del decreto y creo que frente a eso nadie tiene discusión. Hay muchas regiones del país, como hay muchos trabajos, en donde por el nivel de ingresos que se generan, eh, terminan descubiertos de seguridad social. Pensemos en casos de zonas rurales en donde se trabaje por jornales y que al mes no se alcance a llegar a la suma de un salario mínimo, o de pronto trabajadoras del servicio doméstico que trabajan en 2 o 3 casas, pero no alcanzan a llegar al salario mínimo, y por lo tanto hacer ese aporte pues es excesivo si estamos pensándolo en el trabajador, y pues es una causal para desestimar la formalización por parte de los empleadores, porque van a decir que a veces se puede pagar más en seguridad social que lo que tienen que pagar en salarios, primas y cesantías. Y pues hasta ahí uno dice, pues, todo bien. Ahora, el origen de ese decreto no es pues esa norma que salió en sí, sino que esto viene del Plan Nacional de Desarrollo del año pasado. En el artículo 193 de ese Plan Nacional de Desarrollo se estableció la creación de un piso mínimo de protección social. Esa palabra piso mínimo de protección social, eh, a pesar de que está inspirada en otra norma, pues no propiamente cobija lo que se quiere. Pero de todos modos, se utiliza la concepción piso mínimo de seguridad social, haciendo referencia a la recomendación 202 de la OIT, que habla sobre que los estados deben formular esos espacios en donde hayan unas garantías mínimas y esenciales, que desde ya tengo que decir, no se cobijan con este decreto, así se llame, decreto de piso mínimo de protección social. ¿Para quiénes? Para personas que tengan ingresos inferiores a un salario mínimo, ya sean trabajadores o contratistas. Y en mi concepto, y como ustedes lo podrán ver más adelante, lo que se busca es como crear un sistema alterno, paralelo de seguridad social, que cobije a aquellas personas que ganan menos de un salario mínimo. Entonces, propiamente no es un sistema de seguridad social y por eso se llama de protección social, porque cubre unas pequeñas contingencias esenciales. Aquí voy a hacer un break y es tratar de recordar que anteriormente, por allá en el año 2013, en el primer gobierno Juan Manuel Santos, en su Plan Nacional de Desarrollo, se estableció la posibilidad de cotizar por semanas. Esa cotización por semanas tenía la protección del sistema de salud en régimen subsidiado, la posibilidad de cotizar a pensiones propiamente en colpensiones o en fondo privado, la obligación de cotizar a la ARL, porque la ARL no es un costo alto, pero era un sistema eh, válido y que tenía vigencia desde el 2013, pero en el año 2019, con este mismo Plan Nacional de Desarrollo, esa norma que nos permitía cotizar por semanas y que casi no se usaba, pues quedó derogada. Y entonces al quedar derogada, lo único que se puede hacer hoy es acudir a estos pisos mínimos de protección social. Eso como para tenerlo en cuenta por si de pronto uno quisiera acudir a ese sistema anterior que pues ya no existe. Aunque, paréntesis, la planilla todavía permite hacer ese aporte. Entonces, uno podría decir que si la planilla me lo permite, lo voy a hacer, pero realmente no hay norma que me soporte a hoy el pago por semanas. Bueno, entonces, en punto del decreto, ¿qué tiene ese decreto? Este decreto, como les decía, tiene un sistema alterno de seguridad social. ¿Y qué es? Tiene ese sistema alterno de seguridad social? Va a tener esos 3 engranes que aparecen ahí. Uno, un engrane en forma de salud. ¿Cómo salud? La persona va a tener protección en el régimen subsidiado de salud. Y en ese régimen no se reconocen incapacidades, pero de todos modos es una protección, es decir, desprovisto de salud no va a quedar la persona. 2, va a tener una protección en riesgos laborales, diríamos así, o los riesgos que se generan a causa o consecuencia del trabajo, bajo un denominado seguro inclusivo, así lo tiene la norma. No está muy bien reglamentado porque no se dice puntualmente qué tiene, qué cobija, cuánto cobija, pero la idea del seguro es ese, tener esa protección. Y 3, en materia de pensiones, tener BEPS y aportar a BEPS. ¿Qué son BEPS? Ahorita explico qué son BEPS, pero esencialmente son esos 3 elementos. Entonces, cuando nosotros pagamos seguridad social,
a través de un contrato de trabajo pues, existente hoy que genere más de un salario mínimo, pagamos un sistema contributivo de salud, aportamos a pensiones y a riesgos laborales. Aquí se tienen estos mismos tres factores, pero en salud lo vamos a tener subsidiado, en pensiones a través de BEPS y en riesgos a través de una cosa que se denominó seguro inclusivo. La norma también establece que en materia de caja de compensación va a existir una regulación posterior, pero no debe olvidarse que para aportar para fiscales a estos trabajadores, no solamente debemos ver cuánto están devengando, porque la norma dice que si los trabajadores laboran más de 96 horas en el mes, pues tiene la obligación el empleador que hacer los aportes para fiscales sobre estos. Seguimos. Entonces, dice la norma, están obligados a pertenecer al piso mínimo de protección social todas las personas que tengan un contrato de trabajo con ingresos inferior al salario mínimo, o sea, puede ser uno, puede ser varios. Uno, esos están obligados. Dos, quienes tengan contratos de prestación de servicios, ya sea uno o varios, pero que entre todos o solo el contrato no generen no generen un salario mínimo mensual vigente. Y tres, pues la combinación de estos dos, trabajadores que ya tengan contratos de trabajo y de prestación de servicios que sumados no alcancen a llegar al salario mínimo. ¿Quiénes serían afiliados voluntarios? Son afiliados voluntarios aquellos que no tienen ese vínculo laboral y que sus ingresos al mes no alcanzan a llegar a un salario mínimo mensual vigente. Yo creo que en eso no va a tener porque no tiene mayor complique. Ahora, la norma detalla unas obligaciones especiales para quienes pertenecen a este piso mínimo de protección social. Para los trabajadores y contratistas, si tienen múltiples contratantes, bueno, trabajan en varios lados o tienen varios tipos de contrato, tienen que avisarle al contratante, ya sea el empleador o el contratante del contrato civil, que juntados sus ingresos no alcanzan a llegar al piso. Y por lo tanto, ese contratante pagará el correspondiente a lo que pues devengue el trabajador o contratista. Y por su lado, el contratante tiene la obligación de registrar a esas personas que deben menos de un salario mínimo ante la administradora de los beneficios económicos periódicos o BEPS. Es decir, como la afiliación a pensiones, más o menos, el contratante tiene que afiliar a las personas a BEPS. Y BEPS es una cuenta individual muy parecida a los fondos privados de pensión. Perdón. Ahora, ¿sobre qué valor hay que pagar al piso mínimo de protección social? El valor que se debe aportar es sobre un 15% del ingreso que se está generando. Entonces, si yo tengo un trabajador y ese trabajador le pago 100,000 pesos, entonces era el 15% de 100,000 pesos el que yo tengo que aportar a BEPS. Dirá uno como empleador, oiga, pero el trabajador no tiene que pagar una parte y yo otra. No. Como no estamos hablando del Sistema General de Seguridad Social, Ley 100 del común de los trabajadores, sino de pisos mínimos, aquí solo aporta el empleador. Ahora, en contratos de prestación de servicios sucede igual. Quien debe aportar es el contratante. ¿Cuánto? El 15%. ¿De qué? Del ingreso que está entregando, ya sea el salario o en caso de los contratos de prestación de servicios, de los honorarios, puntualmente. Entonces, en principio, para los empleadores sería una carga prestacional mucho más baja porque están aportando sobre un 15%. 15% de una suma inferior al salario mínimo. Anteriormente, pues tenían que aportar sobre el salario mínimo y ese era como el quid del asunto. Ahora, ¿qué hacemos con este 15%? Este 15% se va a dividir en dos. El 14% se va a ir para BEPS, que es nuestra cuenta individual. Y el 1% se va a quedar en ese seguro inclusivo que va a cobijar esas contingencias de orden laboral que todavía no se han determinado, pero ese es el punto. La norma también señala que la UGPP y el Ministerio de Trabajo tienen que fiscalizar. Es decir, tienen que vigilar y controlar que esto no se vuelva un abuso. ¿Cómo? Que yo tenga trabajadores a los que les pagaba, por ejemplo, un mínimo y ahora les voy a pagar un mínimo menos 10,000 pesos. Entonces los paso a piso de protección social
solo para ahorrarme la plata, y pues es una forma de defraudar el sistema y a los mismos trabajadores. Entonces la idea es que no se puede utilizar para ese sentido. También van a verificar si hay contratistas o trabajadores que de pronto teniendo varias relaciones les digan a sus empleadores que no tienen más contratos y por lo tanto les coticen sobre piso y cuando ellos sí tienen ingreso. Y de pronto, si tiene una persona un contrato formal y cotiza seguridad social normal y por el otro lado cotiza piso mínimo de protección, porque la idea es estar en uno de los dos más no en los dos alternamente. Los trabajadores o los contratistas tienen la posibilidad de cotizar al Sistema General de Seguridad Social. Es decir, yo estoy obligado a BEPS porque gano menos de un salario mínimo, ya sea trabajador o ya sea contratista. Entonces, ya estoy obligado, pero podría liberarme de esa obligación si en vez de afiliarme a piso mínimo de protección social, me afilio al Sistema General de Seguridad Social. Es decir, cotizo sobre un mínimo al sistema normal como venía siendo antes. Entonces, eso es válido. También un empleador podría decir, no, pues listo, salió una norma, debería yo tenerlos en piso, pero no quiero evitarme riesgos y mantenerlos pagándoles el mínimo. Es perfectamente válido, no es ilegal. La idea del sistema es que queden cubiertos, no que queden cubiertos solo en un sistema. ¿Y cuándo comienza a regir? Comienza a regir a partir del 1 de febrero del 2021. Yo creo personalmente que la fecha la van a correr, porque igual hace falta ajustar el tema de la planilla, hace falta que nos determinen cómo va a ser el pago de la caja de compensación y el seguro inclusivo, pero si el gobierno lo quisiera, podría reglamentarlo a principios del otro año y ya comenzar con la vigencia del sistema. Entonces, hasta ahí creo que ha sido como el resumen, el marco de lo que estamos hablando. La idea cuál es con ese sistema, conocer que existe, que cobija y pues no lleva mayor intelección, creo que es muy práctico, muy sencillo. Y ahora, si lo vemos desde otro punto de vista, ¿será que es bueno? ¿Será que es malo? ¿A quienes les conviene? ¿A quienes no les conviene? Entonces yo lo que hice fue hacer algunas pequeñas reflexiones de ese punto y mirar si valía la pena tomarlo o no tomarlo. Partamos del punto del trabajador. Si partimos del punto del trabajador, como lo plantea la norma, se tiene, en teoría, una mayor facilidad de contratarlos porque pues ya no van a tener el karma de que toca contratarme, pero me tienes que pagar seguridad social sobre un mínimo cuando me estás pagando menos de mínimo. Y segundo, pues que en esencia hay un aumento en la cobertura. Ahora, si yo soy trabajador o contratista independiente, pues miro desde otra óptica. Primero, voy a tener un sistema de salud subsidiado. Es decir, tengo el mismo sistema de salud que tendría cualquier persona desempleada, pero yo sí estoy pagando. Entonces queda como que no sería un incentivo si yo fuese un trabajador independiente de ponerme a pagar un sistema que no me genera un plus en materia de salud. Segundo, ese sistema de salud tampoco me va a pagar incapacidades. Entonces yo como trabajador independiente o como trabajador, pues miraría con cierto recelo estar en piso de protección social. Ahora, en materia de pensiones, no tendría mi sistema pensional habitual, sino que estaría sujeto a BEPS. ¿Y qué son los BEPS? Los BEPS nacen con el Acto Legislativo 01/2005 como una especie de beneficios económicos periódicos. Eso es lo que son los BEPS. En la Constitución quedó claro que no eran una pensión, que eran un beneficio económico. ¿Y en qué consiste ese beneficio? Consiste en que se crea una cuenta individual, como si fuese una cuenta bancaria, a los trabajadores, o pues afiliados, porque no necesariamente tienen que ser trabajadores, y en esa cuenta vamos a meter un ahorro que hagamos nosotros. Ahorro que puede iniciar desde 5,000 pesos hasta 1.260.000 en el año. No puedo cotizar más de eso. Y genero ese ahorro. Ese ahorro va a generar unos rendimientos o intereses muy pequeños. Y si yo mantengo ese ahorro a la edad de pensión, hombres 62, mujeres 57, el gobierno me va a dar
sobre lo que tengo ahorrado, un 20% adicional. Y con esa plata, yo puedo tener un reconocimiento a futuro de unas sumas mensuales que consisten en mi mismo ahorro dividido en la proyección de edad. Por ejemplo, si yo tengo 100 millones de pesos ahorrados que no alcanzo, eso me lo van a diferir en cuotas para que yo lo tenga como un beneficio económico periódico y tenga como una especie de pensioncita chiquita en futuro. Pero si ustedes se ponen a hacer la cuenta, 1.260.000 pesos por 25 años que trabaja una persona, pues realmente no va a haber muchísima plata y no creo que alcancen a haber más de 40, 50 millones de pesos haciendo una cuenta supremamente mal hecha. Y dividir 50 millones de pesos en lo que me reste de vida, inclusive dividirlo en 20 o 10 años, pues me generan un rédito demasiado bajo. Pero esa es la razón de ser de los BEPS, es tener un ingreso adicional, pero no un ingreso subsidiado por el Estado, sino un ingreso fruto del ahorro de la persona. Esa es la razón de ser de los BEPS. Pero si ustedes se dan cuenta, entonces, si me dicen a mí, usted solo puede llegar a cotizar 1.260.000 pesos al año, y de pronto por el empleo que yo tengo, por los diferentes tipos, llego a cotizar más de 1.260.000 al año, lo que hace el sistema es acumularlo para el año siguiente y así. Nunca me dejan ahorrar un poquito más como para que llegue a justificar. Tercero, entonces yo trabajador o yo contratista voy a tener derecho a una cosa que se llama seguro inclusivo y me va a cobijar en temas de riesgos. A hoy no se ha delimitado sobre qué va a cobijar, cuáles son los montos y si de pronto hay una especie de invalidez, pensión de invalidez, sobrevivencia, no lo sabemos. Pero es un sistema que en teoría va a tener menores prestaciones. Si nosotros nos ponemos a hoy a averiguar cuánto cuesta afiliarnos a la ARL y cotizar, pues realmente es un costo muy bajo. Entonces, si yo fuese trabajador o contratista, pues no me pondría a afiliarme a un sistema de riesgos inclusivo que no sé cómo es, sino más bien me voy al de ARL, porque es que ARL comienza con base de 0,5, 0,6, no me acuerdo, pero el máximo es como 3 o 4%, no es un valor alto, y sobre todo si estoy calculando sobre una base tan baja como el salario mínimo, pues no es mayor cuantía para yo ponerme a irme a un seguro inclusivo. Entonces, analizando desde mi punto de vista, si yo soy un contratista independiente o trabajador, para mí no es beneficioso pertenecer al piso mínimo de protección social, porque no tengo nada diferente. O sea, el régimen subsidiado de salud ya lo tengo sin necesidad de trabajar. Los BEPS, también podría acceder a los BEPS sin necesidad de estar trabajando, porque eso es válido que se puede hacer. Y tener un seguro inclusivo, pues no me es atractivo porque la ARL está cobijada por muchas más cosas y pues propiamente está abarcada dentro de un sistema de seguridad social. Entonces, si yo fuese independiente, preferiría no tener piso mínimo. ¿Me obligan? Sí, pero ¿es beneficioso en algún sentido? En mi sentir, no. Hay abogados y gente del gremio que considera que es algo, es una posición más garante, pero yo no veo realmente nada beneficioso ni adicional que se le pueda dar. Lo único diferente es el seguro inclusivo y pues para eso me afilio a ARL. Ahora, si yo soy contratante, aquí sí que hay problemas, en mi sentido. Como beneficios uno puede decir, listo, me ahorro los costos de lo que pagaba en seguridad social. 2, tengo posibilidad de contratar más personas. Excelente. Suena bonito, pero acá hay muchas cosas que se deben tener en cuenta, sobre todo si uno está asesorando a una empresa, a un trabajador inclusive porque va a ver los vacíos que está, o siendo propiamente la persona de recursos humanos de la compañía para tomar decisiones. A veces el bajar costos no implica propiamente la liberación de riesgos, sino al contrario, podría generarnos muchísimos más riesgos. Entonces, voy con los puntos. 1, como se había explicado, yo a los trabajadores los voy a tener por un sistema subsidiado de salud. El sistema subsidiado de salud no da pago de incapacidad. Y resulta que hay un artículo en el Código Sustantivo, que es el 227, que establece que los empleadores son los responsables de pagar las incapacidades de origen común desde el día 1 al 180. Del día 180 en adelante ya les cuento, pero por lo menos de esta del 1 al 180, pues siempre ha sido obligación del empleador. Lo que pasa es que cuando llegó la ley 100, subrogó esa obligación. Pero si estas personas de piso mínimo no están cubiertas por ley 100
y no hay ningún sistema que le pague incapacidades, pues quien tiene que asumir el pago de esas incapacidades es el empleador. Entonces, imagínense que contratamos una persona por piso mínimo de protección social. Va a trabajar 2 días al mes a la empresa. Pero en uno de esos 2 días sufre un accidente en su casa, lo atropella un carro, cualquier otra posibilidad que hay en la vida, de origen común. Y empieza a incapacitarse de manera prolongada. Esas incapacidades tienen que ser asumidas por el empleador porque es la obligación que dice el código. Y no hay posibilidad de decirle, ay, no, es que él estaba en piso mínimo, entonces yo no estaba obligado a pagarle y por lo tanto estoy eximido. No, porque el código lo tiene desde el año 50. Lo que lo modificó fue la ley 100, pero aquí no tocó ley 100. Entonces, el primer desatino de contratar un trabajador en este sentido es tener que asumir esas obligaciones en el pago de incapacidades. Y pues a hoy sí que es difícil el tema de salud en los trabajadores. Segundo, bueno, y si el trabajador, bueno, el trabajador sí, pero la trabajadora entra en licencia de maternidad, ¿qué hacemos? Porque el sistema subsidiado no cobija el pago de licencia de maternidad. ¿Quién es el responsable del pago de licencia de maternidad? Nuevamente, el empleador. El Código sustantivo lo tiene desde el año 50. Obligación que se subroga con la ley 100, pero como les he dicho, como aquí no hay ley 100, entonces quien tiene que pagar la licencia de maternidad y la de paternidad va a ser el empleador. No hay forma de recargar ese pago a nadie más. Entonces imagínese uno contratar y que quede supeditado a esos 4 meses de licencia de maternidad, pues es un costo mucho más alto que el pagar la seguridad social sobre el mínimo. Ahora, cuando hablábamos de las personas comunes, trabajadores que están afiliadas al Sistema General de Seguridad Social Integral, que es Ley 100, después del día 180 de incapacidad continua, asumía el pago de esas incapacidades el fondo de pensiones. Ahora, resulta que aquí no hay fondo de pensiones, hay BEPS. Y los BEPS, como se dijo, no es una pensión. Por lo tanto, los BEPS no estarían obligados a pagar las incapacidades superiores a 180 días. Entonces, ¿a quién le toca pagar las incapacidades superiores a 180 días? Otra vez, al empleador. Entonces, si yo tengo un trabajador con una incapacidad continua, pese a tenerlo en piso mínimo de protección social, tengo que seguir asumiendo el pago de esas incapacidades. ¿Hasta cuándo? Teorías hay de todas. Uno podría decir que hasta los 180 días, pero considerando los precedentes constitucionales y el actuar de nuestros jueces actuales, inclusive pues la jurisprudencia ordinaria de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, considero que nos tocaría pagar esas incapacidades hasta que se recupere el trabajador. No hay otra opción. Estaríamos ilimitados porque en materia de trabajo, quien asume ese riesgo pues va a ser el empleador, porque contrata a una persona. Tiene que asumirlo, es un riesgo inherente a esa labor. ¿Qué pasa si el trabajador se invalida? Si se invalida en el sistema de seguridad social ley 100, pues asumiría el fondo de pensiones, pero en este caso la persona no tiene fondo de pensiones. ¿Qué tendría? Tendría BEPS. BEPS tiene una alternativa para invalidez, para hacer un pago, porque no es muy alto, tampoco es pensión, pero sigue siendo responsabilidad del empleador ese pago. Entonces, es un riesgo muy alto, porque al no tener reconocimiento de pensión, no se puede despedir al trabajador con justa causa, porque la justa causa establecida en el código solo es para el reconocimiento de pensión, de invalidez o vejez. Y si en este caso la persona tiene una invalidez, una pérdida de capacidad laboral superior al 50% o inclusive el 50%, pues la única opción que nos queda a nosotros es seguirlo teniendo hasta que recupere su posibilidad o se vaya o renuncie. Pero no hay nada más que hacer porque no tenemos la facultad de despedirlo. Ya tendríamos que utilizar otras figuras como que haya una justa causa o comprobar al Ministerio de Trabajo la imposibilidad de que la persona pueda seguir laborando, lo que en la práctica pues casi nunca se da, y si se llega a dar, pues se demora siempre 1 o 2 años cuando se da, que solo he visto en mi poca experiencia, como unos 6 años, solo he visto como 2 autorizaciones de despido, porque normalmente las revocan o no las conceden cuando son trabajadores enfermos. Imagínense un inválido sin protección. ¿Cómo va a haber un inspector de trabajo en ese caso? Un trabajador que no tiene pensión, que ganaba menos del mínimo y que ahora quieren sacarlo. Es
es difícil de pensarlo, inclusive para un juez de tutela. Los riesgos de origen laboral. Entonces, hasta el momento no conocemos qué tiene el seguro inclusivo, pero si contiene menos prestaciones que lo que tendría una ARL, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en materia de contratos, ni siquiera de contrato de trabajo, si yo someto a una persona a riesgo, tengo que responder por ese riesgo. Y si yo someto a mi contratista o a mi trabajador a un riesgo ocupacional y este riesgo genera un perjuicio, pues quien tiene que responder por ese perjuicio, pues es el contratante. Y en caso de que él se llegue a accidentar haciendo la labor, ya sea trabajador o contratista, pues igual se genera la consecuencia de resarcir esos daños si obraron por negligencia mía. Entonces, no queda cubierta como quedaría cubierta con una ARL. Si tenemos un contratista, en materia de contratistas, pues la contingencia más grande que se puede llegar a generar es que el contratista llegue a tener algún problema de salud. Se ha dicho que cuando se trata de contratos de prestación de servicios, hay una figura que se llama estabilidad ocupacional reforzada. Esa figura impide terminar esos contratos sin autorización previa del Ministerio de Trabajo y es algo que puede llegar a complicar porque si una persona que es contratista se invalida, pese a que no hay esa relación laboral, pues no se va a recuperar de la invalidez. Bueno, podría ser el caso, pero imaginemos que no. No va a tener pensión. Entonces, si su único ingreso es estar con el contratante para poder desvincularlo requeriría esa eventual autorización, lo cual es, como he dicho, supremamente difícil de conseguir y pues es un riesgo que considero yo que no vale la pena, sobre todo con contratistas. Podría pasar que exista responsabilidad solidaria y nos genere riesgos con el piso mínimo de protección social. Entonces me explico. Resulta que en materia laboral tenemos una responsabilidad solidaria, según el artículo 34 del Código Sustantivo, con los contratistas y los trabajadores de los contratistas. ¿Cuándo? Cuando se hagan labores que sean ordinarias al giro de la empresa. Si son extrañas, pues no estaría esa solidaridad en principio. Pero dejemos de lado ese factor porque ese factor es muy subjetivo y dependerá de cada caso. Y pensemos que aplica en materia general. ¿Qué pasaría si a los trabajadores del contratista les pasara un accidente invalidante? Entonces, que ellos queden en invalidez, no puedan trabajar, pero como están en piso, si de pronto llegan a estar en piso, pues no van a tener cobertura de pensiones. Quiere decir que tienen que mantenerlos en el empleo. ¿Quién? El contratista. Y hasta ahí, sin problema. Pero ¿hasta cuándo ese contratista podrá mantenerlos? ¿Qué pasa si ese contratista se liquida? Queda en quiebra, se pierde, no paga. Pues el beneficiario de la obra, es decir, el que contrató a ese contratista, es responsable del pago de salarios y prestaciones. Entonces, si esas personas tienen que estar vinculadas, no pueden trabajar y no les han pagado los salarios, los responsables solidarios son los contratantes. Entonces, también es peligroso si yo tengo una empresa que mi proveedor contratista tenga a sus personas por piso mínimo de protección social, porque puede haber responsabilidad solidaria en tema de salarios y prestaciones. Y la idea es, pues, que no exista esa solidaridad, porque entonces de nada me sirve tener un contratista que me genera más riesgo que el beneficio que me está causando. Solo porque me ahorró, no sé, un 5% en lo que me costaba el trabajo anterior. Entonces es preferible que se mantenga sobre el mínimo. Entonces, recomendaciones generales, espero que vaya bien de tiempo, sí, perfecto. 1, en lo posible. Digo en lo posible porque, obvio, hay lugares en donde no se va a poder. En lo posible, siempre pagar aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral. Ley 100, pagar sobre el salario mínimo, a pesar de que una persona no trabaje sobre el salario mínimo. En caso de que no se pueda con los contratistas, pues buscar la forma de tener pólizas de cumplimiento o el pago de aportes sobre mínimo. Acá hay una discusión y es, resulta que la norma dice que quienes tengan menos de un salario mínimo en ingreso tienen que estar en su seguro inclusivo, que es ese ARL. Pero también hay una norma que establece que si yo tengo un contratista
por más de 30 días en una empresa, o de alto riesgo, porque hace actividades de riesgo 4 o 5, quien tiene que asumir y afiliar y asegurar que se afilie ese contratista es el empleador y tiene que afiliarse a ARL. O sea, no dice que no puede afiliarse a ARL. O sea, la obligación es que yo tengo un trabajador un contratista de más de 30 días, tengo que tenerlo en ARL. Y la norma no dice, bueno, ¿yo qué hago? Si mi obligación es tenerlo en ARL y al mismo tiempo tiene seguro inclusivo, ¿cómo lo manejo? Por mi parte, por el momento hay que respetar la norma de ARL y pues si la ARL ya tiene un conjunto de reglas y normas, pues es mejor que esté en ARL y no en seguro inclusivo. Pero de todos modos ahí quedó la dicotomía frente a esos dos. Considero yo necesario esperar a no aplicar el sistema hasta tanto que se conozca el seguro inclusivo porque es necesarísimo saber qué va a cubrir. Porque si no va a cubrir lo esencial, es mejor no utilizarlo si uno es una empresa. Y acá hay un dato que es simplemente procesal, pero ya a futuro y pensado en los empleadores, y es que si eventualmente desde el año 2021 en adelante los llegan a condenar a ustedes por la existencia de un contrato de realidad, porque tenían una persona bajo un contrato de prestación de servicios, pero en realidad era el trabajador, y logra demostrar eso en un juicio futuro, tengan siempre presente en ese momento, de aquí a 3, 4, 5 años, cuando salga la sentencia, que no podrían condenarlos al pago de el cálculo actuarial como normalmente condenan. O sea, no podrían ordenarnos que les paguemos pensión durante todo el tiempo que no lo tuvieron, porque lo que tendrían que ordenarme a mí sería que le pagara todo lo que no le pagué en piso mínimo, que es muchísimo menos dinero. O sea, esto a futuro en condenas de contrato de realidad es un ahorro gigantesco para todos los empleadores que pues abusen de la figura y estén ahí informalmente teniendo trabajadores en un contrato que no es el cierto. Entonces yo creo que hasta ahí a grandes rasgos di mis puntos de vista frente a este asunto y yo creo que ya pasaríamos al tema de preguntas. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Yo creo que vamos a ver cuántas preguntas hay, que hace un ratico les coloqué que aquí podíamos hacer las preguntas. Entonces, a ver, vámonos con, me preguntan también si podemos compartir luego la grabación. Bien. Entonces, preguntas, mi doctor. Aquí vamos. Vamos a subir un poco para ver la primera. Listo. Dice, Oscar Andrés López pregunta, ¿los vinculados voluntarios cómo realizarían los aportes? Listo. La norma establece que los voluntarios tienen que pagar ese mismo 15% de sus ingresos directamente a la cuenta BEPS, que la cuenta BEPS se va a encargar de pasar el 1% respectivo al seguro inclusivo. Pero entonces, en últimas, sería el voluntario, que es como una especie de independiente porque no tiene ningún vínculo, el que pagaría ese 15%. Él asumiría la totalidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Oscar, por su pregunta. Jorge Morales Cubillos nos pregunta, doctor, buenas tardes. Usted menciona la afiliación y aportes a la ARL si él independientemente tiene una contribución, una contratación mayor a 30 días. Pero si es un independiente con contratación menor a 30 días, pero el riesgo es mayor a 3, ¿debo afiliarlo y cotizar a la ARL? Así es, la norma dice que yo tengo que afiliarlo por dos razones. O que tenga un contrato superior a 30 días, tiene que tener afiliación a ARL. Y dos, si tiene alto riesgo. Si tiene alto riesgo, quien asume el aporte y la afiliación es el empleador. Eso dice la norma independiente de este piso mínimo de protección social. Muchísimas gracias. Bueno, aquí Luis Ochoa le da las gracias. También lo hace Andrea Carolina, Oscar Andrés López y Álvaro nos hace una pregunta. Álvaro nos pregunta lo siguiente. Buenas noches. ¿Recolectores de café estarían en este piso mínimo? Ellos ganan por lo que recogen y trabajan todos los días.
pues la verdad no conozco muy bien el salario, pero si ellos en el mes perciben menos de un salario mínimo, podrían entrar en este piso de protección social. Si reciben un salario mínimo, ya no pueden estar en el piso de protección social. Acá hay algo curioso y es que la norma no dio aproximados. Es decir, que eventualmente una persona podría abusar del sistema y decir que los trabajadores reciben el salario mínimo menos un peso y eso entraría dentro del piso de protección social. Pero entonces, en términos generales, si los trabajadores reciben en el mes menos de un mínimo, estarían dentro del piso. Si reciben más, no, estarían en ley 100. Muchas gracias, doctor. Bueno, aquí nos pregunta Irma Rosso, ¿cuál es la norma que regula el pago de la ARL de contratante si el contrato es superior a 30 días? Pues la verdad en este momento no la recuerdo, pero ya mismo me pongo a buscar y en un momentico la decimos. Perfecto. Sebastián nos pregunta, Sebastián Céspedes, buenas noches. Primero que todo, gracias por el evento. Tengo una duda. Por ejemplo, si hay una trabajadora con piso de protección porque, por ejemplo, trabaja 4 días al mes e ingresa en periodo de gestación, el tema de la licencia de maternidad implicaría el pago por esos 4 meses solamente de 4 días de salario por mes. Sí, la licencia de maternidad está en las 18 semanas y hay que pagar las 18 semanas. Hay abogados que consideran que cuando uno tiene un ingreso eh, variable, digámoslo así, en días o de pronto trabajo 4 días nomás en el mes, yo debería promediar el valor para tener un valor mensual. Pero hay sentencias de tutela y sentencias de sala laboral en donde se establece que el valor del día es el valor del día. Entonces, yo ya tengo un valor del día a 40.000 pesos, 50.000 pesos, porque digamos que pago por días, pues sobre ese valor tengo que pagar las 18 semanas. Ahora, eso no quiere decir que si yo soy empresario no pueda defender la posición de mensualizar el valor de lo percibido por la trabajadora. También es una figura válida. Lo que pasa es que en esto dependemos mucho de los jueces y estos casos pues no se van a resolver en altas cortes porque son cuantías pequeñas y entonces se tienen los dos. ¿Qué he visto en la práctica? Que los jueces, sobre todo fuera de Bogotá, tienden más a tomar ese valor por día y con ese calcular todo quedaría un poco de plata. O el plan B es sacar el valor mensual y sobre el valor mensual dividido en 30 para multiplicarlo por el día de la licencia. ¿Por cuál me inclinaría yo? Creo yo que en términos de justicia el empleador debería reconocer únicamente el valor mensualizado y sobre eso tomar el valor de la licencia. Pero como digo, está el riesgo de que en sede de tutela o cualquier otro tipo de juez considere que no, que los 18 días pues se cuentan. Las 18 semanas se cuentan en su totalidad y se pagan en su totalidad porque es lo que haría la EPS, porque la EPS me va a pagar completo sobre día, no me va a pagar sobre el proporcional que yo hice. Muchas gracias, doctor. Bueno, Oscar Andrés López nos dice, yo podría hacer la pregunta personalmente, es que es algo confusa. Listo, por favor, Oscar Andrés, eh, eh, activa tu micrófono, muy gentil. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por su tiempo y por toda la explicación. Yo tengo una pregunta frente a una población especial, ¿cierto? Que son las madres sustitutas que desarrollan una labor social y voluntaria en el ICBF, ¿cierto? No hay un vínculo laboral con ellas, pero en el transcurrir del tiempo ellas han sido acreedoras de unos beneficios normativos. Dentro de ellos se encuentra un aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud, ¿cierto? La resolución 2388 de 2016, que indica que ellas se puedan afiliar y cotizarán el 40% de sus ingresos, el 4%, perdón, de sus ingresos, y se harán acreedoras a todos los beneficios que tiene pertenecer al contributivo, ¿cierto? Y adicional también tienen un beneficio en pensión que se llama PESAP, que es el programa de subsidio al aporte en pensión. También ellas lo tienen de manera voluntaria. Mi pregunta es, con este decreto 1174, ellas tendrían que vincularse a este tema de protección de piso
del tema que nos estás tratando, o ellas seguirían con los beneficios que actualmente tienen? Pues en principio yo creo que su merced sabe más que yo en el tema, pero ellas tienen reglamentación especial. En principio no estarían como vinculadas obligatorias porque se ha dicho que no tienen propiamente ni relación civil ni relación laboral con el Estado. Y considero yo, porque no lo dice el decreto y es una opinión netamente personal, que ellas se mantienen por su disposición especial. De acuerdo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, aquí viene una pregunta de Zoraida Martínez. Buenas noches. ¿Qué pasa si una persona que ya está afiliada a la SGSSI en el RAIS y por circunstancias se afilia a la BPS y posterior se tiene que volver a afiliar al SGSSI? ¿Cómo se manejan estas afiliaciones variadas entendiendo que una la maneja la RPM y esta persona se encuentra afiliada en el RAIS? Sí, es que los BEPS no pertenecen a los fondos privados, es una cuenta que va a manejar Colpensiones. Pero no quiere decir eso que yo pertenezca al sistema del régimen de prima media por estar en BEPS. Eso no me afilia a ese sistema. Yo podría perfectamente estar en RAIS y en algún momento tener que hacer cotizaciones a BEPS, porque BEPS y RAIS no son incompatibles, ni siquiera es incompatible con pensiones con BEPS. Entonces, podría pasar que, como bien lo dice Zoraida, yo tenga mi afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral y esté en un fondo privado, que por circunstancias de la vida salí, ya no tengo el ingreso y me tocó estar en piso de protección social y afiliarme a BEPS, o voluntariamente me afilié a BEPS. Pero como es una cuenta individual y como no es pensión, entonces una cosa es lo que yo tengo en el RAIS y otra cosa es lo que tengo en mi BEPS. Y podría, otra vez, seguir cotizando en el RAIS y no pasaría absolutamente nada. Los dos dineros se quedarían estáticos. Porque en BEPS, para yo tener el beneficio del Estado, necesito es no tocarlos, dejarlos quietos, pero no me obligan a seguir cotizando. Y en el RAIS, como es mi cuenta individual, pues también tengo el dinero y cumplo las reglas del RAIS. Pero no hay un conflicto entre regímenes porque es un servicio complementario, no es pensional. Uno lo entiende como pensional y de hecho así lo expliqué, porque es la única forma como de asimilar de dónde salió eso, pero realmente no es pensión y no influye entre los dos sistemas. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctor, son las 7 y tenemos varias preguntas. ¿Usted tiene tiempo para seguir resolviendo? Muchas gracias, doctor. Sandra López pregunta, según las recomendaciones del doctor, si tengo contratistas con ingresos menos del salario mínimo legal vigente y como empleador pago la ARL, pero debo pagar la salud y la pensión, ¿el pago lo deben asumir las dos partes con el porcentaje establecido en la ley 100? Es una empresa de tecnología. Gracias por su guía. La verdad, pues me enredé un poquito en la pregunta porque en principio dices que tienes contratistas, es decir, pues no son trabajadores. Y al no ser trabajadores, pues a ellos no se les paga propiamente por parte de la empresa la seguridad social. Quienes deben asumirlo, pues serán los contratistas, porque esa es su obligación al ser independientes. Con los contratistas no hay que asumir un pago mancomunado de aportes a seguridad social. Los contratistas asumen ellos su aporte, a menos de que sea riesgo 5 en donde yo tendría que asumir el de la ARL, pero de resto el que tiene que asumir el pago es el contratista y el contratista pagará su ARL. Ahora, como estrategia que he visto, que en ocasiones hay empleadores contratantes que en los honorarios le suben un valor con la finalidad de que eso le sirva como una especie de subsidio al contratista y que con eso pague su seguridad social. Entonces a veces se pacta, no, vamos a tener unos honorarios de 1 millón de pesos, pero yo no te voy a pagar 1 millón de pesos, yo te voy a pagar unos honorarios de 1.100.000 en contrato. Y con ese 100 adicional, pues te estoy ayudando para que pagues tu seguridad social. Creo que Sandra levantó la mano, no sé si de pronto para aclarar la pregunta. Sí, doctor, muy buenas noches. Cuéntame. Doctor, mi pregunta es claro lo que usted está diciendo, pero los contratistas que tiene la compañía tienen un salario muy inferior al salario mínimo legal vigente. Entonces, ellos no podrían asumir o entregar un
un soporte de pago de seguridad social porque su ingreso es muy bajo. Es cierto, Esa es mi pero mira que pregunta. no necesitan allegarlo. O sea, la norma frente a la exigencia de los contratistas del pago de seguridad social está establecida sobre el salario mínimo. Es decir, dice la norma, para poder descontar el valor de los honorarios a los contratistas en la renta, se requiere que al momento de realizar el pago, estos hayan hecho el pago a seguridad social. Es la única forma de que contablemente yo pueda debitar eso de mis ingresos de renta. Esa es la razón de ser. Pero está obligando únicamente a quienes tienen un salario mínimo. Si yo le pago a un contratista por debajo del salario mínimo, no tengo que exigirle pago de seguridad social. Pero ¿cómo no exigirle pago de seguridad social si el riesgo es alto de que de pronto le llegue a pasar algo, se enferme y no tenga contingencias? En este caso podría estar en piso mínimo esos contratistas que ganan menos del mínimo, pero como recomendación siempre sería tenerlos con seguridad social y hacer el juego de lo que te digo. Si yo quisiera como empresa como ayudar a ese aporte, pues subir ese valor en los honorarios que se pagan mensualmente, porque si como empresa llegas a pactar que lo que les estás dando es una plata para que paguen seguridad social, lo que hay ahí es un indicio de contrato realidad, de que eso no es un contrato independiente, sino que lo que realmente hay es un eventual trabajador. Entonces, por eso lo que hacen es subirle a los honorarios y pactar verbalmente que le suban que con ese valor van a pagar la seguridad social. Ok, doctor, discúlpeme, ¿puedo yo como contratante pagarles la ARL y ellos tal vez ser beneficiarios en EPS? Si no puedo subir estos costos de pago por el contrato que les estoy haciendo, por los servicios que me están Sí, prestando. la norma dice que lo afilias cuando es 4 y 5, pero creo yo que la planilla me permite afiliarlos, pues tendría que establecerles un riesgo 4 y 5, sería la única opción. No, realmente es Pero riesgo sí, 1. sí, no. La planilla te lo permite. Pues, o sea, diciéndote algo que no es lo más legal del mundo, pero es algo práctico. La planilla permitiría escribirlos como afiliados a ARL y hacer sobre eso el pago. La ARL igual les tendría cobertura, pero no es el deber ser de la norma, pero es una solución práctica. Muchas Doctor, gracias. muchas gracias, doctora, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Juan Guerra nos dice, buenas noches, doctores. En cuanto al contrato realidad, va a ser muy interesante en el entendido de a trabajo igual, salario igual, y el abuso que se pueda generar por parte de las empresas o empleadores. Claro, Es un Juan, poco esto la afirmación. sí, es una afirmación de la que estoy totalmente de acuerdo. Es cierto que esto va a permitir abusos por parte de empresarios que quieran bajarse costos y sobre todo, es que lo que se dice, si yo hoy contrato a alguien por prestación de servicios de pronto como una empresa de tecnología y realmente lo subordino como trabajador, a futuro me tocaría pagarle pues la prima, las cesantías, las vacaciones, que no son costos altos, pero sí el pago de seguridad social, que en cálculo actuarial es muy, muy costoso. Hay cálculos actuariales de 100, 200, 300 millones de pesos, y los cálculos actuariales, como es pensiones, no prescriben, y a veces ha sucedido que lo demandan a uno 20 años después, o lo demandan los hijos, los nietos, los herederos, y esos cálculos son costosísimos. Creo que el más antiguo que me tocó fue un trabajador que laboró una semana para un banco y en el año 46. Y tocó pagar por esa semana de seguridad social, por el cálculo actuarial, cerca de 200 millones de pesos. Si existiese BEPS no, sino piso mínimo en esa época, pues lo que tendría que pagar por eso sería ínfimo, no pasaría de los 2 millones de pesos. Entonces sí puede ser abuso para algunos empleadores que digan, no, me arriesgo, y de aquí en adelante, como sé que el costo no va a ser tan alto, más bien lo provisiono, y en el momento que me condenen lo pago. Por eso estoy totalmente de acuerdo con la opinión de Juan. Muchas gracias. Bueno, Paula Stephanie Pineda nos dice, las amas de casa se podrían acoger al piso mínimo teniendo en cuenta que tiene afiliación salud contributiva como beneficiaria. Sí, sí se pueden afiliar. Como está en contributivo como beneficiaria, creo que habría un problema de doble afiliación si llega a quedarse solo como subsidiada. Entonces, se mantendría como beneficiaria en sistema contributivo. No habría problema, porque es que en esencia la plata que uno recoge en piso mínimos se va para BEPS y para seguro inclusivo, para nada más. Lo de salud es el Estado que lo sigue asumiendo. Entonces, sí lo podría tener. Creo yo que se mantendría la del contributivo como beneficiaria,
y ya, y estaría cobijada por BEPS y el seguro inclusivo que pues eventualmente podría coger algún riesgo si tuviese otro tipo de labor. Excelente. Victoria Eugenia Neira pregunta, bueno, buenas noches. Si el trabajador presta sus servicios a varios empleadores y tiene una incapacidad, ¿cómo se pagaría esa incapacidad? Victoria, esto no es del piso mínimo porque el piso mínimo no tiene pago de incapacidades. Entonces ahí como que fue muy simple. Ahora, si yo soy el empleador, como no está cobijado el pago de la incapacidad, el empleador tendrá que pagar el valor de la incapacidad sobre lo que pague al trabajador. Yo, como decía antes, mensualizaría ese valor y sobre eso pagaría las incapacidades. Y si yo trabajo con 4 o 5 personas, pues esas 4 o 5 personas pagarán el proporcional de lo que tengan que pagar. Acá hay una cosa curiosa y de pronto no lo había explicado, y es que normalmente el pago de las incapacidades de origen común es el 66% o las 2/3 partes del salario. Y resulta que hay una norma que dice que esas incapacidades no se pueden pagar por menos del salario mínimo. Entonces, si de pronto yo tengo una incapacidad con un trabajador de los que nos decían ahorita que ganan, no sé, 100.000 pesos mensuales, a él no le puedo reconocer incapacidades sobre ese valor, en teoría, porque la norma dice que es sobre mínimo. Sigue siendo en teoría porque a hoy no hay nada que nos lo facilite o nos demuestre la forma de hacer la liquidación. Pero un juez de tutela, un inspector de trabajo eventualmente nos requerirá y dirá que tenemos que hacer esos pagos sobre mínimo. Y ahí va a ser un peso muy, muy fuerte porque aún no se sabe cómo se va a solucionar. Muy bien. Sebastián Céspedes le agradece, doctor, la conferencia. Y Astrid Lorena pregunta, buenas noches, ¿quién vigila a la persona? ¿Quién vigila que la persona haga los aportes? ¿Haga los aportes? ¿Es el empleador o es de la persona? El doc dice que es obligatorio el aporte, pero si la persona no puede, ¿qué pasa? ¿Es que es menos del mínimo? Sí, es verdad. ¿Quién vigila? La UGPP. ¿Quién tiene que hacer el pago de ese 15%? Cuando es en trabajador, lo tiene que hacer la empresa y pues ahí no entraría dentro del supuesto de la pregunta de Astrid porque en esencia pues tiene que pagarse. Si no se paga, puede la UGPP fiscalizar o se puede demandar al empleador. Ahí no hay lío. Cuando es contratista independiente, yo en principio no tengo que exigirle al contratista para pagarle que me demuestre el pago al piso, porque no está en la norma y no quedó. Pero ¿quién fiscalizaría a esa persona? Lo fiscalizaría la UGPP también. A pesar de que esa persona gane menos del mínimo, como se le generó la obligación, la UGPP entraría a fiscalizar, que los procesos de fiscalización de UGPP, como conocemos, pues siempre son fuertes y el cruce es muy sencillo porque el contratante tiene que reportar que tiene un trabajador con menos de mínimo y le va a reportar eso a una base de BEPS que se va a replicar en UGPP y UGPP fiscalizará puntualmente a esa persona. Muy bien. Bueno, Jorge Morales y el doctor Carlos Felipe le dicen a Irma que el decreto 723 del 2013 es el de afiliación de contratistas al sistema de riesgos laborales. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, Zoraida pregunta si es posible que faciliten, que sea posible habilitar, descargar la grabación. Ahora miramos en un ratico. Sandra, listo. Muy interesante, nos dice Irma. Zoraida, qué importante esta conferencia. Ojalá nos vuelvan a invitar en otro tema que sea laboral o pensional. Muchas gracias, nos dicen. Doctor Carlos, muchas gracias por su tiempo y disposición para aclarar dudas. Buenas noches. Si tengo un proveedor que me presta un servicio eventual 1 hora a la semana y yo le pago por esa hora semanal, por esa hora a la semana, y yo le pago por esa hora sumando máximo 4 horas al mes por valor muy inferior al mínimo, ¿debo aportar sobre el piso mínimo? Sí, sobre ese valor. O sea, si esas 4 horas costaron 50.000 pesos, por así decirlo, al mes, pues es el 15% de esos 50.000. O sea, no es una suma alta, pero sí hay que aportar. O sea, ya quedó como obligatorio. De hecho, voy a poner un caso exagerado de una persona que le pague 1.000 pesos porque trabajó 2 minutos.
no sé, llenando una encuesta, alguna cosa. Igual está la obligación de pagar el 15% de eso. ¿Cuál es la única forma de que no toque pagar ese 15%? En que ese contratista, con sus ingresos sumados al mes, genere un salario mínimo. Si él genera un salario mínimo con sus otros ingresos y sus otras labores que seguramente hace, pues ahí ya quedamos eximidos nosotros. Lo que pasa es que necesitamos buscarnos un formatico en donde le preguntemos eso. Muy bien. Bueno, aquí ya nos han dado las gracias, ya conceptos muy claros, muy precisos. Nos dan las gracias al doctor, a la Conrad. Y bueno, doctor, para nosotros es un honor haberlo tenido en esta conferencia, el que haya podido compartir con nosotros sus saberes, su experiencia, sus comprensiones. Y estaremos en la Conrad Lorenz a sus gratas órdenes, especialmente en la especialización de gerencia de recursos humanos con la doctora Pilar Vega, quien en este momento está en otra reunión y no pudo asistir, pero que le envía sus especiales saludos y agradecimientos y queda a sus gratas órdenes. A los participantes, a quienes han estado aquí asistiendo, les agradecemos inmensamente su asistencia. Doctor, muchísimas gracias y ha sido un placer escucharle. Muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias a la Universidad, a la doctora Luz, a todos los asistentes y pues también ahí estaré pendiente de lo que necesiten y en laboraldia.com también. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Muy amable y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.